Hola a todos, bienvenidos a esta masterclass de gestión emocional. Vamos a ver las 6 emociones básicas, vamos a ver cómo gestionar también pensamientos y cómo interactúan con las emociones y veremos qué sentimientos son los que van a nacer de esa unión entre pensamiento y emoción. ¿Bien? Adelante. Las 6 emociones básicas son las que tenemos aquí delante. ¿Bien? Son el miedo y la tristeza, el enfado y el asco, y la sorpresa y la alegría. Bien. Comenzamos viendo que cuando esas emociones las gestionamos, nos van a aportar el miedo y la tristeza seguridad, el enfado y el asco nos aporta serenidad y la sorpresa y la alegría nos van a aportar superación. ¿Bien? Estas 6 emociones básicas son neutras. Entonces, es súper importante que eso lo tengamos claro. Hay veces que se dice que son buenas, son malas, son positivas, son negativas. Yo quiero que quede muy claro que estas 6 emociones, que son las 6 emociones básicas, y es de donde parte todo absolutamente lo que experimentamos, son neutras. Entonces, de ahí la importancia de aprender a gestionar nuestros pensamientos. Bien, vamos a ver por qué. ¿Y tú, qué piensas de ti mismo? Arrancamos con esta pregunta para reflexionar qué pensamos cada uno de nosotros de nosotros. De ahí va a partir todo, de cómo tenemos esa relación con nosotros, cómo es nuestro diálogo interno, qué pensamos de nosotros mismos, cómo nos hablamos, qué nos decimos. Yo te voy a invitar a que pares un momento y veas qué es lo que te llega a la cabeza. ¿Cuáles son los pensamientos más recurrentes que sueles tener de ti? Y también te voy a invitar a que reflexiones acerca de si te miras al espejo. Algo muy importante. Para mí la relación con nosotros es la que va a marcar absolutamente todo lo demás. Dependiendo de cómo tengamos esa relación con nosotros, así vamos a construir las relaciones hacia afuera, así nos vamos a relacionar con el mundo, ¿no? Estamos continuamente expresando todo aquello que tenemos dentro. Entonces, cuando te digo si te miras al espejo, yo no me refiero a esa mirada para ver si hoy te has peinado bien, para ver qué cara llevas, a ver si hoy llevas ojeras, o hoy me he afeitado. ¿Qué cara llevo? Esa mirada de refilón de ¿cómo me he levantado hoy? No. Yo me refiero a una mirada mucho más profunda, es decir, mirarte a ti, a lo que está dentro de este cuerpo que cada uno tenemos y gracias al que podemos vivir esta experiencia. Entonces yo me refiero a esa mirada a ti, a los ojos, de manera profunda, verte a ti realmente, cómo estás, cómo te has levantado, qué día has tenido, cómo has pasado ese día. Esa es la mirada que yo me refiero. ¿Bien? Y muy importante que veas cómo son esos pensamientos. Comentar que se estima aproximadamente que el 80% de los pensamientos son negativos, esos pensamientos que llegan a nuestra cabeza. También comentar que llegan de manera automática, con lo cual van a llegar,
pero ya nosotros somos los responsables de gestionar y ver qué se va a quedar en mi cabeza, qué voy a alimentar y qué no voy a alimentar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me llegue un pensamiento, tengo que ser muy consciente de si ese pensamiento me suma o me resta y de esa manera poder asociarme al pensamiento que me sume y poder disociarme del pensamiento que me resta. Bien, podemos hacer muchos ejercicios para aprender a gestionarnos. A mí hay un ejemplo que me gusta poner y es que veamos que nuestra cabeza es el cielo. Nos imaginemos que nuestra cabeza es el cielo. Entonces, por ese cielo van pasando diferentes nubes. Puede ser que pase una nube muy bonita, muy esponjosa, blanca. Puede ser que pase otra nube gris, más oscura, que a lo mejor no nos gusta tanto. ¿Qué alimentamos nosotros? Si yo alimento esa nube blanca, pues mi cabeza va a estar clara, el cielo está claro, ¿no? Esas nubes. Si voy alimentando las otras nubes, que son más oscuras, grises, puedo ir formando ahí una tormenta en mi cabeza. Y es justamente a lo que yo le estoy poniendo atención, porque aquello a lo que le ponemos atención es aquello que va a crecer. Entonces, elegir muy bien qué estamos alimentando. Cuando me llegue un pensamiento que no me sume, un pensamiento que me esté restando, es importante que yo no lo alimente, me voy a disociar de él, yo lo observo, me pongo en modo observador y veo todo aquello que pasa por mi cabeza sin juzgar, ¿de acuerdo? O sea, como si fuera alguien externo. Hay una frase que me gusta mucho y es, no eres la charla que tienes en la cabeza, eres el ser que oye esa charla. ¿Bien? Entonces somos nosotros los que vamos a decidir qué alimentamos y qué no y con qué tipo de pensamiento nos vamos a quedar. Un ejercicio que podemos hacer es, cuando a mí me venga un pensamiento negativo recurrente, que yo lo identifique, lo puedo ir apuntando. Puedo ir apuntando a lo largo de mi día cuáles son aquellos pensamientos que han llegado a mi cabeza o que llegan de manera recurrente y no me suman. Yo lo puedo escribir y lo que luego yo puedo hacer es cambiar cada uno de esos pensamientos negativos por un pensamiento que a mí me sume o que sea constructivo. Bien, con cada uno de ellos. Al final se va ejercitando, vamos gestionando esos pensamientos y nuestra cabeza cada vez es más limpia. Y además somos más conscientes del poder que tenemos nosotros ahí para gestionar. Bien, ¿por qué es tan importante gestionar los pensamientos? Como os comentaba, las 6 emociones básicas son neutras. Entonces, cuando yo a una emoción básica, que es neutra, le sumo un pensamiento, me va a dar lugar a un sentimiento. Cuando yo sumo un pensamiento positivo, me va a dar lugar a un sentimiento positivo, que va a hacer que yo me sienta bien. Cuando el pensamiento que yo sumo a esa emoción es negativo, me va a dar lugar a un sentimiento negativo y me voy a sentir mal. De ahí la importancia de tener claro que todo parte en el pensamiento. ¿Bien? ¿Cuáles son los sentimientos negativos más comunes? ¿O cómo lo podríamos, digamos, clasificar en 3 grandes grupos que estén en nuestra vida, ¿no? De manera recurrente o de una manera más frecuente que los podamos identificar. Se van a separar en sentimientos de víctima, culpa y resentimiento, que muchas veces van como en bucle, esos 3 sentimientos. Primero, ver qué me está indicando cada uno de los sentimientos. Por ejemplo, el sentimiento de víctima
Pues, ¿cómo se va a solucionar? Cuando yo asumo la responsabilidad. Imaginaros un ejemplo de alguien que a lo mejor piensa que le pasan cosas, ¿no? Y, ay, mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Bien, ¿qué puedo hacer yo con esto que me ha pasado? Entonces, es cambiar el enfoque y asumir esa responsabilidad de esa situación X. Es diferente ser víctima de algo a sentirme víctima. Bien, entonces, importante que se gestione ese sentimiento, que se gestiona asumiendo la responsabilidad de esta situación que yo estoy viviendo ahora, asumiendo el control. ¿Cuándo va a venir la culpa? La culpa va a venir cuando lo que yo hago no se corresponde con lo que yo espero de mí. ¿Bien? La culpa es conmigo. ¿Cuándo me siento culpable? Cuando hago algo que yo mismo no esperaba de mí. ¿De acuerdo? El resentimiento va hacia afuera. Aquí las expectativas se ponen fuera, en otra persona. Entonces, ¿cuándo yo me resiento con alguien? Cuando ese alguien hace algo diferente de lo que yo espero que haga. Pero sí que tenemos que tener muy claro que son expectativas, lo que yo espero, que puede que no se corresponda en absoluto con lo que la persona vaya a hacer. ¿Bien? Entonces, la gestión emocional es algo que nos aporta mucha capacidad de elegir nosotros qué queremos en nuestro día a día. Porque lo gestionamos y estamos eligiendo en todo momento, estamos decidiendo qué quiero yo en mi vida y es una invitación continua a asumir esa responsabilidad. Cuando yo asumo la responsabilidad de mi vida, pues ya deja de haber culpables fuera, es decir, todo lo que pase fuera de mí, yo también lo gestiono, ¿de acuerdo? Entonces, me aporta esa capacidad de ver de otra manera y de orientarme hacia la conducta constructiva. Bien, también comentar, el tema de la gestión emocional es algo que es para toda la vida, o sea, toda la vida vamos a gestionar emociones, vamos a gestionar sentimientos, vamos a gestionar pensamientos. ¿Por qué es tan importante? Precisamente por eso, porque es algo que toda la vida continuamente vamos a tener que gestionar. Cuando yo aprendo a hacerlo y lo incorporo en mi vida, me voy a sentir muchísimo mejor. Estoy asumiendo esa responsabilidad de gestionar todo aquello que a mí se me presenta. Bien, emociones. Como os he comentado antes, cuando se gestionan, pues nos van a aportar miedo y tristeza, seguridad, enfado y asco, serenidad y sorpresa y alegría, superación. Bien, son cosas que seguro que nos encanta tener, nos encanta sentirnos seguros, serenos, experimentar esa superación en nuestra vida. Aquí también, cuando, por ejemplo, yo veo que en mi vida no está la seguridad, voy a ver cómo gestiono el miedo y la tristeza. Si veo que no disfruto de serenidad, voy a ver cómo está el enfado y el asco. Y si veo que no experimento esa superación, cómo estoy yo gestionando la sorpresa y la alegría. Entonces también viendo seguridad, serenidad y superación, también puedo identificar aquello que puede que no se esté gestionando de manera adecuada. Algo importante también, como os comentaba, que es para toda la vida, esta gestión emocional, es también para mí normalizar. Es decir, cuando alguien empieza a gestionarlo, se siente muy bien, porque asumes totalmente el control de todo aquello
que pasa en tu día a día. Con ello vas reconectando contigo, con tu poder, con todas tus respuestas que las tienes dentro. Y claro, eso te hace sentirte muy, muy bien. Hay que tener en cuenta que es para siempre, es decir, esta gestión emocional, como las emociones, las vamos a experimentar siempre durante toda nuestra vida, esta gestión también va a ir siempre. Lo que pasa que, como lo vamos haciendo diariamente, en cada momento, pues claro, ese entrenamiento nos sirve de mucho y ya lo hacemos de manera muy fluida, muy, muy fluida. ¿Qué puede pasar al principio? Que a lo mejor, imaginaros, se aprende a gestionar emociones, uy, qué bien, yo ya nunca voy a tener más miedo en mi vida. O yo nunca me voy a enfadar más, nunca voy a estar más triste. ¿De acuerdo? Se puede caer en esto. Se puede pensar que a lo mejor ya no más miedo, ¿no? Sobre todo las que parece ser que gustan menos. Pero nos tenemos que dar cuenta que no, claro que va a estar. Van a estar todas. Vamos a pasar por todos los estados cada día. Cuando aprendemos a gestionarlas, vemos toda la información que nos trae y elegimos esa conducta constructiva después. Entonces, ¿es malo el miedo? No. ¿Es mala la tristeza? ¿Es malo el enfado? No. Son emociones que vamos a experimentar como seres humanos. La emoción nos mueve. Es energía en movimiento. Entonces, experimentamos la emoción. Y cuando lo aprendemos a gestionar, somos nosotros los que elegimos hacia dónde nos va a mover. Entonces ya no nos lleva esa emoción, esa energía de una manera a lo mejor desbocada, no somos nosotros los que con toda esa información que me trae, elegimos la conducta para solucionar. ¿Bien? Y luego también comentar que, claro, aquí importante tener en cuenta que después nos vamos a relacionar con personas de todo tipo. Nos relacionaremos con personas que hayan aprendido también a gestionar las suyas y a lo mejor con otras personas que no. Bueno, tenemos que contar con ello y saber sobre todo la importancia de aprender y gestionar nuestra parte. ¿De acuerdo? Así que, sobre todo, mi mensaje es el transmitir que se normalice, que es totalmente normal, que son nuestras amigas, que esto no es nada malo en absoluto. Y nos da un poder impresionante aprender a gestionarlas y enfocarnos de manera adecuada en nuestra vida. Vamos a ir viendo cada emoción. El miedo y la tristeza, vamos a ver, en primer lugar. ¿Qué significa el miedo? Una amenaza, un peligro. Estoy ante algo nuevo. Estoy ante algo que estoy percibiendo como una amenaza, porque nunca he estado antes en esta situación o en ese momento y no sé qué es. Bien, eso me está indicando el miedo. Vale. ¿Cuál es la conducta limitante? La conducta limitante sería pánico, huir, juegos. Juegos en inteligencia emocional, bueno, pues son aquellas conductas que nos están limitando, ¿de acuerdo? Son conductas inefectivas que vamos repitiendo ante una situación porque queremos tener un beneficio aparente, pero realmente no me está solucionando nada, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la conducta constructiva? Despertar los sentidos, buscar recursos y estrategias, es decir, aquí, en esta situación nueva, que nunca la he tenido antes, nunca he estado en una situación como esta. ¿Qué puedo yo hacer? Bien, me abro, miro alrededor, despierto los sentidos, qué veo, qué me llega, qué puedo hacer. Me abro, ¿no? Entonces, en vez de cerrarme, me abro. A ver cómo lo puedo yo plantear de otra manera. ¿Qué estrategia puedo elaborar?
¿Qué necesito? ¿Qué recursos necesito? ¿Cómo lo hago? Ver cómo lo hago. ¿De acuerdo? Si yo no lo gestiono, si yo no gestiono el miedo, el sentimiento negativo que a mí me va a producir va a ser la cobardía. ¿Bien? Y si yo lo gestiono, el sentimiento positivo que a mí me va a producir va a ser la valentía. Entonces, cuando uno gestiona su miedo, se siente valiente, se siente muy bien, se siente capaz, ¿de acuerdo? De haberlo hecho. Entonces, cada vez que tengamos el miedo, es absolutamente normal y cuando aparezca, con toda la naturalidad del mundo, ver, bueno, a ver, ¿qué tengo yo aquí y cómo lo puedo solucionar? Cada vez que aparezca algo nuevo, el miedo va a estar. Entonces, bienvenido miedo, que me estás dando información para ver cómo yo lo puedo gestionar. ¿De acuerdo? Bien. Tristeza. ¿Qué me va a significar la tristeza? Significa cambios. Siempre cuando aparece la tristeza, se dice que es tiempo de mudanza. Entonces ahí es momento de aceptar pérdidas, reorganizar. ¿Cuál sería la conducta limitante? Resistencia a ese cambio, desorden, en pérdida del sentido de la vida. Cuando yo me resisto a ese cambio, la tristeza la estoy manteniendo, ¿de acuerdo? Porque no acepto ni el momento, ni acepto que lo de antes ya no está. Ni probablemente vaya a estar así como lo conocía antes. Entonces, la tristeza me está indicando que hay cambios y es importante que se gestione ese cambio, ¿no? Como una conducta constructiva es aceptar esa pérdida, gestionar el cambio, gestionar el duelo, pedir apoyo, muy importante, que se aprenda a gestionar todo ese cambio. Démonos cuenta que todo es cambio en nuestra vida. Continuamente estamos experimentando cambios. Algunos los decidimos nosotros, otros no. Hay cambios que nos vienen impuestos. ¿De acuerdo? Entonces eso suele gustarnos menos todavía. Y es importante que nosotros aprendamos a gestionar esos cambios. ¿Cómo me voy a sentir si yo no gestiono la tristeza? Debilidad, depresión, crítica. ¿Qué va a pasar si esa tristeza no se gestiona y lo mantengo mucho en el tiempo? Me va a dar lugar a depresión. ¿De acuerdo? Entonces es súper importante que pidamos ayuda, pidamos apoyo para aprender a gestionar ese cambio, ese duelo. Démonos cuenta que de fábrica, pues cada uno de nosotros tenemos el tema de la inteligencia emocional de una manera, ¿no? Lo que podemos tener de fábrica, pero no nos han enseñado de pequeñitos a aprender a gestionar las emociones, ni incluso a expresar cómo nos sentimos, ¿de acuerdo? O sea, que es algo que, pues, ojalá se incorpore en todas las futuras generaciones, en todos los niños, para que desde ahí, pues ya podamos tener unos adultos sanos emocionalmente. Entonces, importante que se pida esa ayuda cuando no sabemos hacer cualquier cosa. Es súper importante que aprendamos y nos abramos a aprender. Cuando yo gestiono la tristeza, a mí me aporta como sentimiento positivo fuerza, alegría. ¿Qué nos va a aportar serenidad? La gestión del enfado y del asco. Son muy interesantes estas dos emociones. Démonos cuenta que cuando la serenidad no está presente en nuestra vida, es súper importante que vayamos aquí a ver qué está pasando aquí, con el enfado y con el asco. ¿Qué significa el enfado? Hay una pérdida de poder, un traspaso de límites. ¿De acuerdo? Eso nos está indicando. Cada vez que yo me enfado, hay algo que se está traspasando
y el enfado me lo está indicando. Es decir, o yo no he puesto límites o no acepto ciertos límites, ahí hay una pérdida de poder. Eso es lo que me está indicando el enfado. ¿Cuál sería la conducta negativa? Endoso, agresión, sumisión. O sea, yo endoso a alguien, por ejemplo, en algo con otra persona, pues sería lo típico de decir, mira lo que me ha hecho, ¿no? Sumisión, bueno, pues no dicen nada, te has enfadado, pero ahí no dicen nada, ¿de acuerdo? Y la agresión, bueno, pues sería mejor actuar de una manera que no es la adecuada, ¿bien? ¿Cuál sería la conducta constructiva? Marcar y superar los límites y la asertividad. Cuando yo vea que me enfado continuamente, que el enfado está muy presente en mi vida, tengo que ver cómo están esos límites, porque es muy revelador cuando se aprende a gestionar el enfado, es muy revelador, porque, claro, a lo mejor uno se da cuenta que no tenía límites, que no había puesto esos límites, ¿no? Simplemente no había comentado lo que quería, ¿no? En todas las relaciones, ya sean de trabajo, relaciones personales. Entonces, si no se han puesto límites, claro, a lo mejor la otra persona, pues simplemente está haciendo, no lo está haciendo para que tú te enfades, pero como no se han puesto esos límites, pues no está claro hasta dónde puede llegar cada persona. Entonces, es muy importante que se aprenda a hablar, que nos expresemos, que se pierda ese miedo a hablar porque se van a enfadar conmigo o hablar porque qué van a decir de mí. Es importante que yo me respete y fundamentalmente para respetarme tengo que empezar por mí, a la fuerza, y decir lo que quiero, expresar aquello que quiero de una manera adecuada, por supuesto, ¿eh? Y luego también aceptar los límites que a mí me ponen los demás. Esos límites, importante que yo también los conozca y los respete y los acepte. Bien, si yo no gestiono el enfado, el sentimiento negativo que me puede producir es venganza, ira. Si yo lo gestiono, me aporta coraje, me aporta equilibrio. Cuando uno se expresa con todo lo que tiene alrededor, con todas las personas, expresa esos límites, en el momento en el que algún enfado le pueda llegar, ¿no? Rápidamente vas a ver por qué, vas a ver cuál es tu parte ahí, qué no has dicho, que a lo mejor tú crees que se da por hecho y no, tenemos que expresarnos porque cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Hay una frase, por ejemplo, la del sentido común, ¿no? Que se escucha mucho, es súper normal que las personas digan, sí, pero es que eso se sabe por sentido común. Sí, pero ¿qué sentido común? ¿El tuyo? ¿De quién? Cada uno tenemos un sentido común. Y cuando realmente profundizas en el tema de la gestión emocional, claro, te das cuenta que muchas de las cosas que se dan por hecho, las tenemos que aclarar, porque cada uno de nosotros entendemos algo diferente. Por ejemplo, por sentido común, cada uno vamos a entender algo diferente. Entonces, es importante que se hable, no cuesta nada expresarse y vamos a evitar muchísimos malentendidos. Sobre todo nos vamos a sentir genial cuando se aprenda a, con asertividad, expresar aquello que queremos y establecer y aceptar esos límites. ¿Bien? El asco. ¿Qué va a pasar con el asco? El asco lo que significa es que algo atenta contra mis valores. Entonces lo que me produce es intolerancia. La conducta limitante significa ahí lo que se produce es el rechazo. Esa es la conducta limitante, cuando continuamente, imaginad, me produce intolerancia, cierta situación, cierto comportamiento, yo lo que hago es rechazar.
¿Cuál sería la conducta constructiva? Disociación y asertividad. Os comento lo que es la disociación y es algo muy, muy importante. Ante cualquier situación, fijaros que nos relacionamos con personas y cada una de las personas, cada uno de nosotros, tenemos muchos comportamientos. Y aquí, en la disociación, lo que vamos a hacer va a ser disociar el comportamiento de la persona. Es decir, no voy a tomar cada comportamiento por esa persona, sino que voy a separar, esta persona tiene X comportamientos y este comportamiento justamente es lo que a mí me produce el asco. De esa manera yo seré capaz de disociar ese comportamiento que atenta contra mis valores o que a mí me molesta, seré capaz de disociarlo de la persona en cuestión. Porque puede que a lo mejor solo sea ese comportamiento el que a mí me produzca el rechazo. ¿De acuerdo? Entonces, súper importante para gestionar el asco es que aprendamos a separar el comportamiento de la persona. ¿Bien? Por ejemplo, hace algún comportamiento que a mí me produzca ese rechazo y decir, bueno, es que esta persona es tal. Pues en vez de eso decir, el comportamiento X de esta persona a mí no me gusta, atenta contra mis valores, es tal. Pero ese comportamiento, ¿bien? Vale. ¿Cuál es el sentimiento negativo que a mí me puede producir si yo no gestiono el asco? El sentimiento negativo es condena, soledad no deseada. Y el sentimiento positivo pues, va a ser amor, respeto, aceptación, integración. Bien, ¿qué nos aporta superación? La sorpresa y la alegría. Vale, esta parece sobre todo que la alegría nos encanta a todos, ¿no? Aquí decir que, por supuesto que sí, magnífica, también gestiona. ¿Qué va a pasar si a lo mejor yo no la gestiono, la alegría? Y aprovecho para comentaros también la importancia del equilibrio en las emociones. Que me voy a euforia, que sería una carga emocional. Entonces, todas las emociones, lo que nos va a aportar su gestión es el equilibrio, estar en ese centro, ¿bien? Ni en un extremo ni en otro, sino disfrutar de ese equilibrio que me aporta la emoción gestionada. Bien. Sorpresa. ¿Cuándo vamos a experimentar la sorpresa? Cuando algo que espero no sucede, cuando no espero y sucede, me está indicando también descubrir, estoy descubriendo algo, oportunidad de aprender. Comentar que la sorpresa es una emoción que suele ser muy cortita y siempre da paso después a una emoción distinta, ¿de acuerdo? Nos abre para que luego venga otra emoción. La conducta limitante, bloqueo. Imaginaros, yo experimento algo que no esperaba para nada y me quedo ahí bloqueada. Esa va a ser la conducta limitante. ¿Cuál va a ser la conducta constructiva? Asumir riesgos, buscar información, es decir, abrirme a ese aprendizaje. ¿A qué me puede aportar a mí esta situación? Sentimiento negativo, estancado, cerrado al aprendizaje, que yo me quede ahí y me pierda esa oportunidad de aprender, ¿no? Sentimiento positivo, creatividad, abierto al aprendizaje. Voy a experimentar un montón de cosas nuevas, ¿no? Si ante algo que yo no espero me abro, bueno, puede llegar a mí un montón de información, un montón de experiencias nuevas con las que yo me enriquezca, ¿de acuerdo? Importantísimo fluir, ¿no? Fluir en esos momentos y decir, bueno, esto no lo esperaba, pero ¿qué me puede aportar a mí? Abrirnos a esa experiencia. La alegría. ¿Qué va a significar? Satisfacción,
logro, ¿cuál va a ser la conducta limitante? Celebración anticipada y apego al resultado. Imaginad que celebramos algo de manera anticipada y luego no pasa como esperamos. O cuando yo me apego al resultado, ¿qué va a pasar ahí? Que me estoy enfocando en lo que sería el símbolo, es decir, en el final de mi camino, imaginad, ¿no? Me estoy enfocando en conseguir X. Y no estoy disfrutando ese camino que yo estoy recorriendo hasta que llego a mi objetivo. En ese momento puede que yo cuando acabe, como estoy tan apegado al resultado, me sienta hasta vacío. ¿Mm? Me sienta vacío, aun con aquello que yo quería conseguido, porque me he perdido todo ese camino, toda esa experiencia hasta llegar ahí. ¿Cuál sería la conducta constructiva? Marcar visión, meta, disfrutar de la experiencia, como os comentaba, súper importante, disfrutar de cada paso que yo recorro hasta llegar a mi objetivo final, disfrutar cada aprendizaje, marcar nuevos retos, es decir, si yo voy consiguiendo aquellas cosas que yo me voy proponiendo, marcar también nuevos retos, seguir, que eso sea como una actitud en mi vida, ¿no? De evolucionar, de avanzar, de crecer. ¿Cuál va a ser el sentimiento negativo si yo no gestiono bien la alegría? Apatía, insatisfacción. ¿Cuál va a ser el sentimiento positivo? Entusiasmo, bienestar, crecimiento. Todo eso me va a aportar la gestión de la alegría. Bien, pues estas serían las 6 emociones básicas, como os comentaba. Importante que tengamos muy claro que las vamos a experimentar siempre, que tengamos súper claro que es algo totalmente normal, natural, que forma parte de nosotros y que cada uno de nosotros nos enriquezcamos de la gestión, ¿no? De aprender a gestionarlas, de incorporar en nuestra vida todo lo que nos aporta elegir cada una de las conductas constructivas. Así que os invito sobre todo a ponerlo en práctica, a gestionarlas, os invito también a observar esa mirada en el espejo, observar cómo son los pensamientos que tenemos en la cabeza y cómo los estamos gestionando, y también esos sentimientos, cómo son. ¿De acuerdo? Los sentimientos son la expresión de la emoción. ¿Bien? Así que encantada de haber compartido esta masterclass con vosotros y os invito a incorporar esta gestión emocional en vuestro día a día. Un abrazo y hasta la próxima.